Ahora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mente Fértil Podcast, el espacio en donde florecen las posibilidades. Y bueno, hola Lore, hola Margarita, Hola. ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Pues muy Muchísimas contentas de gracias. recibirte en este espacio, Margarita. Muy Gracias a contentas. ustedes por invitarme. Realmente es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Bueno, pues sí, les tengo que dar una pequeña introducción. Margarita ahorita igual lo amplía un poquito, pero bueno, ella es la directora del Instituto Upgledger México, o sea, soy fatal para pronunciarlo. Pero bueno, yo siempre le digo que soy su fan, porque yo la conocí ahí estudiando Hakomi y es una maravilla lo que ella hace con esto de la terapia craneosacral y que ahorita nos va a poder compartir un poquito más. Margarita, bienvenida. Muchísimas gracias, Olga. Sí, Margarita, cuéntanos de ti un poquito para que te conozcan nuestras pacientes y nosotros. Cuéntanos acerca de la terapia craneosacral. ¿Qué introducción nos das? Bueno, lo que pasa es que la terapia craneosacral es una técnica que ha sido una técnica muy desconocida. Muy pocas gentes han oído hablar de ella. Entre otras cosas, porque por un lado se confunde con otro tipo de acercamientos hacia la salud y porque como requiere una formación muy seria, las personas que hacen terapias manuales no quieren, digamos, pasar por el proceso de aprendizaje de la técnica, lo cual es una pena porque desde el primer curso, desde digamos, el primer nivel, sales ya con un protocolo que te permite empezar a trabajar con muchísima eficacia. Aunque claro, después vas refinando tus capacidades, tu percepción, tu conocimiento anatómico, etcétera, y entonces puedes hacer un trabajo mucho más profundo. Pero la gente ve que son 6 niveles y dice, uy, no, ¿de aquí a qué? Y entonces por eso mucha gente se desanima. Pero digamos, ¿qué es la terapia craneosacral? La terapia craneosacral es un derivado de la osteopatía, es decir, no es osteopatía como tal, pero surge como resultado de la formación osteopática. Ok. Y es una terapia manual, o sea, se hace con las manos. Cuando la gente dice, no, pues es que mi computadora hace craneosacral, pues con todo respeto, pero no es craneosacral, porque lo Ok. que caracteriza a la terapia craneosacral es el contacto de las manos del terapeuta. Una Ok. parte muy significativa de la eficacia de la terapia craneosacral es justamente ese contacto extremadamente respetuoso, extremadamente suave y en el que la mano del terapeuta va acompañando los diferentes ritmos del cuerpo humano. Y es este acompañar, este sentirse respetado y acompañado en lo que es, en lo que está, sin que lo quieras cambiar. Eso es lo que hace que el sistema nervioso autónomo entre en un proceso de relajamiento muy profundo, que es digamos, el estado parasimpático en el cual el cuerpo se autorregula y se autocorrige o se autosana. Claro. Fíjate que ahorita que comentaste que muchas personas no sabían de la terapia craneosacral, yo levanté la mano porque la verdad es que, bueno, Olga lo había ya mencionado en nuestras charlas, pero la verdad es que no tenía idea. Y estuve investigando Ujú, y me sorprendí muchísimo pues de sus beneficios. ujú, Y esta cuestión que comentaste del sistema parasimpático y simpático, esta pues, armonía que tiene que existir en las cuestiones de reproducción es muy significativa, porque bueno, el estado simpático, para las que nos están escuchando, las ponerlas un poquito en contexto, es lo que nos da como esta sensación de lucha, de este ánimo de esfuerzo, como ujú, de estar listos para cualquier eventualidad, ¿no? ujú. Tu cuerpo está en constante como estrés y generando cortisol y noradrenalina y adrenalina. Y el parasimpático es lo que nos generaría el descanso, Ujú. Ay, te perdí. Sí, se la perdió. digestión, la reproducción. Sí, creo que Se está interrumpiendo, ¿no? sí, como que algo pasa Con el Listo. internet. algo pasó con tu internet. Ujú.
con el sistema parasimpático que nos permite la reproducción y que, bueno, este manejo del estrés, de que disminuya sobre todo el estrés y la ansiedad para nuestras pacientes, aparte de todos los beneficios que ahorita ya nos vas a comentar, me parece fundamental. Digo, no solo para las cuestiones de reproducción, pero aquí tiene mucho peso. Claro. Mira, para mí ha sido todo un proceso de ir entendiendo por qué es una técnica tan eficaz para cosas tan diversas, y en parte es por esto que acabas de mencionar, de que es cuando nuestro sistema nervioso autónomo, que es el que se rige solo, por eso se llama autónomo, porque nosotros no participamos conscientemente en lograr que se nos dilaten las pupilas cuando hay menos luz, o que se nos enchine el cuerpo cuando hace frío, o sea, esas cosas las hace el sistema nervioso autónomo por sí mismas, por eso se llama autónomo. Entonces, hay una serie de funciones corporales que el sistema nervioso solo realiza cuando estamos en relajamiento, que es el estado parasimpático. Entonces, solo digerimos bien cuando estamos en parasimpático. Por eso la gente muy estresada generalmente tiene colitis o gastritis o problemas digestivos en general. Es el momento en el que el DNA se autorrepara, que el cuerpo hace como un chequeo de que todo nuestro DNA esté correcto, es cuando estamos en parasimpático. Es el momento en el que el sistema inmune realmente puede hacer su trabajo de corregir infecciones, atacar parásitos, etcétera, etcétera. Solo lo hacemos cuando estamos en parasimpático. Entonces, si estamos todo el tiempo ligeramente acelerados, ya ni siquiera nos damos cuenta de que así estamos. Pero eso impide que el cuerpo realice funciones fundamentales. Y una de ellas, por supuesto, es el proceso de la concepción. O sea, es importantísimo. Ahora, la terapia craneosacral es eficaz no solo porque te ayuda a entrar en un relajamiento profundísimo, que esa es una parte, sino también porque durante muchísimos años se sabía que las células, los músculos, las vísceras, todo tiene, digamos, su membrana, su capa de lo que se llamaba fascia o tejido conectivo. Y pues bueno, ahí se sabía que ahí estaban esas fascias o ese tejido conectivo, pero nadie como le daba la importancia que tiene. Y ha sido a raíz de las últimas investigaciones que han realizado médicos que por una razón específica les era importante saber por qué el hecho de que las diferentes capas del cuerpo no se deslicen correctamente unas sobre otras, por qué eso tenía consecuencias tan importantes en la salud. Entonces, en los últimos años, el tejido conectivo ha recibido ha sido el foco de investigaciones impresionantes. Y esa es una de las razones por las cuales la terapia craneosacral es tan eficaz. Porque nosotros lo que hacemos al poner la mano con esa suavidad es buscar qué tanto el tejido conectivo de todo el cuerpo se está moviendo de manera correcta, digamos, de manera fisiológica. Es decir, cuando yo inhalo, mis pulmones se amplían y las costillas y la musculatura intercostal tiene que tener un movimiento determinado, y el vientre tiene que tener otro movimiento, y las vísceras adentro de mi cavidad abdominal o de mi cavidad torácica se tienen que mover también milimétricamente, pero se tienen que mover de una manera correcta. Cuando eso no sucede, cuando hay lo que se llama una restricción en el movimiento del tejido conectivo, entonces las vísceras o los órganos o los músculos involucrados que no se están pudiendo mover correctamente empiezan a tener ligeras fallas en su funcionamiento. Y son ligeras, pero son fallas en su funcionamiento. Entonces, si tú tienes una pelvis desplazada, entonces tienes unos ovarios que no están completamente simétricos, tienes una matriz que está colgada de un ligamento que está ligeramente más anteriorizado, lo que sea, y entonces eso no obstaculiza, por lo menos dificulta un proceso de fertilidad sano. Y estamos hablando de todas las vísceras, estamos hablando de toda la osamenta, etc. Y es eso con lo que trabaja la terapia craneosacral.
nosotros nos enfocamos en apoyar al sistema de membranas de todo el cuerpo a que encuentren su lugar correcto. Con el objeto, nuestro objeto final como terapeutas craneosacrales, es que el sistema nervioso central, que a su vez está forrado por un conjunto de membranas, se llaman meninges, también tenga un funcionamiento correcto, porque las membranas que lo protegen están también con su funcionamiento adecuado. Entonces, ese es el proceso que nosotros hacemos. No, pues súper padre. Y esto, digo, yo la verdad es que no he tenido este contacto y tal vez muchas de las que nos escuchan tampoco, pero esto es, ustedes van tocando ciertos puntos, o sea, la paciente o las personas que lo requieren llegan pidiendo algo en específico, ustedes van percibiendo ciertos puntos del cuerpo, ¿cómo lo hacen? Mira, yo digo de broma que nosotros somos el último recurso antes de que las personas se vayan con el brujo de Catemaco. O sea, es broma, pero realmente, como es una técnica relativamente desconocida, casi todo el mundo ya fue con diferentes especialistas médicos y luego, bueno, pues entonces eso no funcionó y entonces, bueno, van con el homeópata, con el acupunturista o con el fisioterapeuta. O sea, van buscando y finalmente encuentran a un terapeuta craneosacral. Entonces, casi siempre llegan las personas ya como con una sensación de frustración, de no encontrar salida, de no saber para dónde hacerse y con ya un poco más de conciencia de qué les pasa, de dónde sienten el síntoma, de cuál es el asunto. Pero con muchísima frecuencia le ponemos atención a el síntoma y no al origen. Entonces, por ejemplo, sí, claro. si yo tengo, por ponerte un ejemplo, digamos que yo tengo una restricción que me está jalando esta membrana, este conjunto de fascias de la musculatura, que se me adhirió el esternocleidomastoideo, digamos, este músculo lo tengo ligeramente adherido a la clavícula. No, me dio un golpe, me pasó lo que sea, y entonces hay una restricción aquí. Entonces, puede ser que la restricción esté aquí, pero donde noto la incomodidad o donde está el síntoma es del otro lado. Entonces, yo me puedo poner aquí 100 millones de pomadas y hacerme, no sé, láser y lo que sea. Estoy trabajando el síntoma en lugar de buscar el origen. Entonces, lo que nosotros hacemos en craneosacral es escuchamos el síntoma, escuchamos la razón por la que la persona viene con nosotros a pedir ayuda, pero lo que hacemos es ver cómo se mueve todo el cuerpo con respecto específicamente al ritmo craneosacral. El ritmo craneosacral es el ritmo con el que fluye el líquido cefalorraquídeo adentro del cráneo y a lo largo de toda la columna vertebral. Interesante. Por relación precisamente con el sistema nervioso autónomo, hay una ligera, tendría que haber en un cuerpo sano, hay una ligera reacción de abrir y cerrar hacia lateral y hacia medial, o sea, hacia los lados y hacia la línea media, con un ritmo específico, entre 6 y 12 ciclos por minuto. Entonces, donde nosotros sentimos a lo largo de todo el cuerpo que ese movimiento nos está dando, ahí es donde empezamos a buscar dónde están las restricciones. Y las restricciones pueden ser musculoesqueléticas o pueden ser viscerales. Hay toda una corriente de osteopatía que se llama la manipulación visceral, que dice que el cuerpo tiende a envolver las restricciones, envolver las lesiones. Entonces, puede ser que haya sido, no sé, que me hicieron una laparoscopía, me inflaron con gas, y luego cuando el gas se sale, la capa cerosa entre las vísceras no siempre recupera su deslizamiento natural. Entonces yo empiezo a tener un sistema, por decir, un intestino que está ligeramente adherido al epiplón y entonces no puede moverse correctamente y no hay ninguna lesión, allí no hay heridas. Claro. Lo que hay es una restricción en el sentido estricto. Lo que nosotros hacemos es trabajar con esas pequeñas restricciones, ayudar a que el cuerpo las suelte y entonces el cuerpo por sí mismo recupera su forma correcta y recupera su funcionamiento correcto. Uy, qué padre, la verdad es que es bastante interesante, o sea, que sí, generalmente vamos por ya lo que, el síntoma, como bien lo dices tú,
y no vemos el origen. Yo leía también, nosotros tenemos muchas pacientes con endometriosis que tienen dolor pélvico crónico, y es súper complicado luego del tratamiento, pero que también la terapia craniosacral había mostrado un beneficio. Luego les voy a poner ahí el link del estudio. Y en 6 meses de tratamiento habían visto una reducción muy significativa del dolor en estas pacientes y una mejoría de su calidad de vida. Y luego no nos fijamos en esto, ¿no? Porque, bueno, imagino el dolor crónico debe generar ansiedad y un montón de cosas que van... Por supuesto, además, a base de tener dolor crónico, empiezas a entrar digamos, se acidifica el organismo, porque estás generando una cantidad enorme de cortisol y de adrenalina, y etcétera. Entonces, toda tu bioquímica se empieza a alterar, y entonces llega un momento en el que tienes incluso problemas digestivos y problemas emocionales de todo tipo, y es una cadena, digamos, un círculo vicioso. Entonces, lo que nosotros hacemos es ayudar a la persona a que su cuerpo encuentre al ritmo de su cuerpo, en lugar de hacer una intervención fuerte. Nosotros vamos escuchando esos ritmos que, digamos, trabajamos básicamente con el ritmo craneosacral, pero incorporamos todos los otros ritmos del cuerpo y todas las otras motilidades del cuerpo, que no es nada más la respiratoria o el ritmo cardíaco, sino incorporamos el movimiento que las vísceras tienen que tener adentro de la cavidad abdominal, o el ritmo que toda la cavidad torácica tiene que tener con el movimiento respiratorio, y eso qué efecto tiene en el cráneo, y obviamente pues lo que es nuestro foco, que es el ritmo craneosacral, y además es también trabajar con la tensión que hay en las suturas entre un hueso y otro en el cráneo. Entonces, en el momento en el que nosotros le apoyamos a que el sistema nervioso central tenga un mejor espacio, un espacio más cómodo, con mejor movimiento, con más fluidez, con más oxigenación, porque las carótidas pueden llegar con mayor fluidez y entonces, claro, hay más nutrientes hacia el cerebro, y ayudamos también a que las yugulares estén más abiertas. Y entonces, claro, salen mejor todas las toxinas que pueden estar en el cerebro. Entonces, por eso tiene como efectos tan diversos, tan amplios, porque estamos trabajando con el sistema nervioso central, con lo que controla a todo lo demás, por así decirlo. ¿Y se puede hacer en embarazadas? Por supuesto. Sí, hay yo toda una cosa maravillosa. Trabajamos desde antes del embarazo para que sea, digamos, que la mamá esté con la pelvis en el lugar correcto, con la matriz en el lugar correcto, digamos, bien asentada, de manera que ese cuerpo femenino esté supremamente preparado para recibir y dar todo el proceso de gestación. Pero además también trabajamos con la mamá a lo largo de todo el proceso, e incluso es muy importante aprender a distinguir que ya cuando digamos, está el embarazo más avanzado, tener cuidado de estar trabajando con la mamá o estar trabajando con el bebé adentro, pero saber que puede suceder que si no tienes cuidado de dónde pones la mano, igual estás trabajando con el bebé. Entonces es muy importante como tener ese cuidado de dónde pones las manos y cómo las pones. Y es maravilloso. O sea, yo no soy una persona muy niñera, no es lo mío, pero en cambio he trabajado muchísimo con mujeres embarazadas, y es muy chistoso porque ya cuando nació el bebé llegan las señoras después del parto a que les volvamos a ayudar a que se acomode todo, y los bebés me reconocen. Ay, trabajé con ellos 9 meses. Claro. Escucha tu voz de tranquilidad. Sí, como experiencia aparte, yo creo que te da muchísima conciencia. O sea, yo como primero paciente y después terapeuta, creo que Eso te quería preguntar, que tú tienes que decirnos cómo nos trajiste hasta aquí. Sí, claro. Que, bueno, tú siempre me traes a través de este podcast estas experiencias, pero ¿cómo llegaste tú a la terapia craniosacral? Yo porque conocí a Margarita estudiando Hakomi, que es una técnica terapéutica también muy linda, de la cual ya hablaremos en otro momento. Y bueno, ahí tuve la suerte de conocerla y conocer la terapia craniosacral. Entonces yo empecé a ser paciente y para mí ha sido una experiencia maravillosa porque
creo que algo que a mí me ayudó muchísimo, específicamente ya cuando estaba en el proceso de querer embarazarme, fue esta conciencia de mi cuerpo. O sea, como que el hecho de estar ahí, además de que te relajas increíble y es así una sensación súper bonita en el cuerpo, es como ir teniendo muchísima más conciencia del cuerpo y de lo que te está pasando, porque, bueno, al menos a mí al principio no era tan sensible y luego va siendo más sensible y me decía Margarita, ¿sentiste? ¿Sentiste? ¿No? O sea, como había como Órale. cosas que iban siendo, y también me acuerdo perfecto que antes de uno de los procedimientos me dijo, bueno, ya platicaste con tu cuerpo, ya le dijiste lo que va a pasar. Y para mí también fue como algo que ya lo dejé como una herramienta en todos pues, los demás procesos que viví, como de poder cerrar los ojos y decirle a mi cuerpo, mira, está pasando esto, y a mi matriz, y a los ovarios y todo. Entonces, creo que es como una concientización también del cuerpo, que de repente es como si fuéramos ajenos a él, ¿no? O sea, como, ay, voy a ir al proceso, me van a poner la inyección, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro, y como si no hubiera esta conexión con que está ahí el cuerpo y está ahí la hormona que te van a meter, ¿no? Entonces, como Sí. avisarle a tu cuerpo y decirle, oye, mira, vamos a entrar en este proceso y van a pasar estas cosas, porque pensamos que con que tu cabeza lo esté recibiendo del médico ya es suficiente, ¿no? Y eso a mí me encantó. O sea, digo, yo embarazadísima fui a tomar el curso 2 y me hicieron o sea, que me quedé dormida. Me acuerdo que me fueron a despertar así que yo horas ahí, porque yo así con mi mega panza y estuvo padrísimo, Y padrísimo. que luego las embarazadas ya no pueden dormir, ¿no? Y traen mucho dolor de espalda, Yo ahí, Ese es uno de los regalos de la terapia craneosacral que permite que, como ayuda a que entremos en contacto con nuestro propio cuerpo, que finalmente es entrar en contacto conmigo misma. Porque yo claro, no qué tengo un maravilloso. cuerpo. Mi cuerpo es la manifestación física de lo que yo soy. Entonces, si yo empiezo a escuchar a mi propio cuerpo, si yo empiezo a escuchar sus señales mínimas, cuando se me aprieta la panza, cuando se me subieron los hombros, cuando apreté la mandíbula, o al contrario, cuando entro a un lugar y, entonces digo, ok, empiezo a escuchar esa respuesta innata que me está diciendo que mi sabiduría corporal, que finalmente mi sabiduría interna, la que me está diciendo aquí sí o aquí no, o ya acabaste de estar, o ojo con esta persona. Todas esas señales mínimas ahí están. Yo Este siempre digo, sexto sentido que se llama, entre comillas, ¿no? Pero exactamente, y que lo único que es unas señales innatas de tu cuerpo que está percibiendo cosas que no te pasan por la mente consciente, pero eso no significa que no te pasen, significa claro. que no tienes conciencia de que les están sucediendo. Entonces, aprender a escuchar a mi propio cuerpo es uno de los mayores regalos que yo puedo hacerle a cualquier ser humano. Es ese momento de silencio interior en donde yo, sin juicio y sin crítica y sin expectativa, estoy oyendo lo que mi cuerpo me está pidiendo. Y bueno, igual y no se lo puedo dar en ese momento por la razón que sea, pero por lo menos ya sé, o estoy un poco más alerta Claro. de cuándo me está pidiendo descanso, cuándo me está diciendo que sí le puedo seguir trabajando a esta cosa, cuando me está diciendo, párale a la computadora un ratito y mueve los ojos, mira la distancia, Sí. lo que sea. Sí. Pero aprender a escuchar a mi cuerpo y a reconocer sus señales mínimas es uno de los grandes regalos de la terapia craneosacral. Qué Entonces, hermoso, qué bonito. La verdad es que creo que esto, aunque no estemos buscando un proceso de fertilidad, es algo muy valioso, o sea, el tal vez estar más presentes, escucharnos, porque sí es verdad, o sea, ya luego cuando estamos con la gastritis y todo lo que termina en itis, es cuando nos damos cuenta de que algo estuvo mal y nunca lo escuchamos a tiempo y tampoco supimos pedir ayuda. Y bueno, con estos procesos de fertilidad, ya lo hemos comentado en otros episodios, que es sumamente desgastante física y emocionalmente, pues también habrá que saber cuándo parar, cuándo necesitas algo más, o cuándo darte una necesitas pausa. hacer. Claro, definitivamente, sí, me parece algo maravilloso. Qué y es padre.
esta cosa que comentaba Olga de estarte escuchando y estar como entrando en diálogo con las diferentes partes de tu cuerpo. Parece mentira, como que suena un poco que así, avísale a tu matriz o dile al sistema que le van a meter una hormona. Y uno dice, ¿mandé? O sea, ya la perdimos, ¿no? ¿Qué onda? Está como loca. Pero en el momento en el que uno empieza a reconocer que tus diferentes partes del cuerpo tienen voces y escucharlas, entonces decir, a ver, espérame, sí le necesito avisar a mi sistema nervioso autónomo que le van a poner un analgésico y entonces va a cancelarse esta reacción. O me van a poner una hormona que va a mover todas las otras hormonas, entonces voy a tener una consecuencia con un bien mayor, con un objetivo mejor, pero eso no deja de ser una consecuencia. Entonces, pregúntenle a Olga con la progesterona si no le tenía que avisar. Por supuesto. Una locura. Y por otro lado, pues es un regalo de la vida que podamos estar haciendo esas cosas y entonces muchas parejas que no hubieran podido tener hijos, ahora ya tienen a sus hijos en los brazos. Pero sí hay un proceso y avisarle al cuerpo que va a pasar por ese proceso es una cosa muy importante. Y lo usamos con las quimioterapias para el cáncer, lo usamos cuando va a haber intervenciones quirúrgicas, avisarle al cuerpo que va a haber un corte, porque el sistema nervioso autónomo lo vive como si me hubiera agarrado el tigre dientes de sable. Claro. Será muy sanito porque me quitaron el tumor o lo que estaba estorbando, pero no deja de ser una agresión con un bien mayor posterior, pero avisar hace que el sistema lo viva de otra manera. Y entonces tengo menos consecuencias secundarias, tengo menos dolor, tengo más capacidad para sanar mis heridas, porque estoy en un estado más de sistema parasimpático. Sí, y yo creo que también se va logrando como una integración mayor de todo tu cuerpo contigo, o sea, al hablarle y al integrar, porque yo sí, por ejemplo, me caché en algunos momentos, pues digo, obviamente tuve proceso terapéutico de craneosacral, o sea, como de decir, hay una parte mía que está como enojada con Liz de decir, oye, pues, ¿qué pedo? O sea, como no estás funcionando, no me estás como dando el resultado esperado, ¿no? Exacto. Y de pronto no puedes no darte cuenta de eso. Y es una autoagresión interna estar viviendo pues con esa, digamos, con esa emoción como de buscar culpables incluso internamente, o sea, en tus propios órganos, ¿no? Claro. Y hay veces que es este proceso de enojo con una parte de mi cuerpo que no responde, o hay una parte del cuerpo que está diciendo, espérame, ya no puedo más. ¿Sí? Y no puedo más porque tengo una malformación o porque tengo una desviación o porque tengo una insuficiencia. Un poco que quieres que haga, ¿no? Entonces, un poco esa negociación o ese diálogo entre mis diferentes partes, mi parte que quiere llevar a cabo el proceso, la parte que ya está cansada del proceso, la parte que ya está adolorida, la que se siente insuficiente porque yo tendría que poderme embarazar o lo que sea. Es como ayudarme a vivir como más integradamente como persona en mis diferentes partes que todos tenemos, y no significa que estemos locos, pues tenemos escisiones, tenemos partes que no se comunican unas con otras, y la terapia craneosacral ofrece un espacio maravilloso para que nos podamos comunicar con nosotros mismos. Sí, es un regalazo. La verdad es que para mí descubrir craneosacral fue así como wow, porque yo sí tengo un sistema nervioso un poco alteradito, entonces a mí me ayuda muchísimo, de verdad es una bendición. La terapia craneosacral es un regalo de verdad. Ahora sí que estés en un proceso, ¿no? Para lo que sea, es maravilloso darte un espacio como ese. Sí, creo que, bueno, esta conjugación también de este equilibrio del sistema autónomo, también me imagino que mejorará, por ejemplo, la ovulación, que luego se genera alteración con el estrés, por ejemplo, que lo vemos mucho. Yo ahorita en esta cuestión de la pandemia veo tantos cambios en los ciclos, y las pacientes llegan con mucho estrés y me dicen, no, pero es que no estoy estresada.
pero siempre trabajaba regular y resulta que de 2 meses para acá ya no. Claro, claro. Eso por un lado, y por otro lado, pues, como tú sabes, la hipófisis es una glándula, bueno, en realidad en estricto sentido es una glándula intermediaria, ¿no? Uh-huh. Pero lo que hace es que estimula la producción de muchísimas hormonas. Uh-huh. Y está en un huesito que va de aquí para acá, que se llama el esfenoides. Y si tenemos una ligera desviación en el esfenoides, entonces la pobrecita hipófisis, en lugar de estar sentada en la silla turca, en un lugar, digamos, bien centrado, si está ligeramente ladeado, entonces el infundíbulo, que es el, digamos, el tallo por donde pasa todo lo que tiene el hipotálamo y que se lo manda a la hipófisis o a la pituitaria, entonces eso no llega correctamente. Entonces te puedes pasar la vida entera intentando un embarazo y resulta que no hay manera de que tu cuerpo responda a las hormonas que le están mandando porque la pituitaria no está en el lugar correcto. Entonces, en el momento en el que ayudamos a que ese hueso, que es el esfenoides, que va de aquí a acá, insisto, a que se equilibre, que encuentre su lugar correcto con respecto a todo el cráneo, entonces la pituitaria empieza a tener un mejor funcionamiento y entonces tenemos una serie de correcciones hormonales como un ciclo menstrual o como una capacidad de amamantar porque hay suficiente prolactina o, en fin, todos los temas hormonales que son amplísimos, pero eso tiene que ver con que físicamente la hipófisis no está en un lugar correcto, porque hay una desviación en el esfenoides, microscópica, pero que tiene consecuencias. Entonces, Claro. por eso, cuando trabajamos con todos los huesos del cráneo y todas las membranas adentro del cráneo, le estamos proporcionando al sistema nervioso central, o sea, al cerebro y a la médula espinal, un mejor espacio. Y obviamente eso estimula un funcionamiento más sano, más correcto. Sí, es una maravilla. Sí, qué padre. La verdad es que lo veo como un tratamiento bastante integral y que pues afortunadamente te puede acompañar en todas las etapas, ¿no? O sea, si estás buscando embarazo, pues obviamente en este proceso con todos los cambios que lleva, nos va a ayudar en el embarazo. Luego, por ejemplo, las pacientes que tienen depresión postparto, que también es muy común, tal vez son cosas que luego no se escucharon desde el embarazo, ¿no? Exacto. Y en la lactancia, que luego se vuelve tan frustrante y que también nos genera, yo me acuerdo que en la lactancia tuve unos dolores de espalda terribles, de estar doblada lactando, de no dormir bien, pero no conocía esta terapia. Sí, en este tema de la lactancia también es muy lindo porque hay veces que el bebé, digamos, en el proceso de nacimiento, queda ligeramente atorado de una de las articulaciones entre el occipital y el atlas. Y entonces ese bebé, que está ligeramente de ladito, no va a lactar correctamente de un lado. Entonces al rato la mamá ya está lastimada porque el bebé no se prende bien de un lado y en cambio del otro sí. Y tiene una serie de consecuencias de veras muy... Entonces también a los bebecitos les dan. Desde que nacen. Desde que nacen. Y es un regalo. De veras es muy impresionante el efecto positivo que tiene en los bebés que se les haga terapia craneosacral. Es un regalo. Qué bonito. Sí, Ay, pues qué bonito. Yo me quedo, la verdad, con una impresión bastante linda y con muchas ganas de seguir investigando del tema, obviamente de recomendarla. Y pues Margarita, nos gustaría pues que nos dieras un mensaje final para todas las que nos escuchan y también por favor que nos dejes tus datos, que igual los vamos a poner ahí al final del podcast, pero ¿cómo te pueden encontrar? Mira, yo represento al Instituto Obleger. El Instituto Obleger Internacional es el que fundó el doctor John Obleger, que lo creó en 1985 con el objetivo de compartir la técnica en todo el mundo. Porque antes la osteopatía craneal solo se enseñaba entre osteópatas y él hizo una simplificación de las técnicas para poderlas compartir con todo el mundo. Entonces, el Instituto Obleger México, nosotros estamos con la sede en la Ciudad de México, pero hemos dado cursos desde hace más de 17 años y tenemos terapeutas en muchísimas partes del país. Tenemos terapeutas en León, en Guadalajara, en Chihuahua, en Sinaloa,
en Mérida, en Puebla, en Oaxaca, en muchísimas, en Monterrey, en muchísimas partes de México. Y ofrecemos tanto la formación en terapia craneosacral, ¿no? Es una serie de cursos que son muy intensivos y después lo que hay que hacer es, digamos, seguir viniendo a práctica o tomar grupo de estudio para checar que sí lo están haciendo correctamente. Pero ofrecemos tanto la formación como terapeuta craneosacral como sesiones. Las sesiones las podemos dar en el instituto mismo, que ahorita estamos empezando a abrir con mucha prudencia por el asunto del coronavirus. Entonces, no tenemos más de 2 pacientes en el consultorio, que son 6 consultorios, pero no, 4 consultorios, pero no tenemos más de 2. Nunca coincide un paciente con otro en la sala de espera. O sea, estamos haciéndolo muy, conservando la sana distancia, pero ya estamos dando sesiones. Estamos en el sur de la Ciudad de México, en la colonia Florida. Y bueno, si quieren, luego les doy el teléfono, pero sí, ahí lo anotamos. En nuestra ya página si quieren web, en una ciudad en específico, ya nos pueden preguntar o entrar a la página. León, Olguita. Exactamente. En la página web hay un enlace para que encuentren un terapeuta y eso les dice todos los terapeutas que hay en México. Así es. Pues muchísimas gracias, muchas Sí, gracias. qué Olga, no sé si gusto. quieres agregar algo. No, pues darte otra vez las gracias, sigo siendo siempre tu fan y de verdad súper recomendada esta terapia que como dice Margarita, pues no es tan conocida, pero sus efectos son maravillosos. Hay que darla a conocer, por eso qué bueno que hacemos esto. Sí, yo se los digo por experiencia propia, es una maravilla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, y muchísimas gracias, Olga, por invitarme, porque, bueno, yo la verdad es que soy súper fan de la técnica, porque lo he visto. O sea, he visto los resultados impresionantes en todas las edades. Así es. Muchas gracias y pues por acá nos vemos en este muchísimas gracias. espacio. Sí. Gracias a ti, Olga. Sí, gracias nos vemos a ti, en el Lorena, próximo episodio. Nos vemos. Bye. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias. Gracias. Bye, bye. Bye. Gracias. Chao.